El poder de la persona, de Carl Rogers. Cuarta parte. Una nueva figura política. Capítulo 12. La persona que está surgiendo. Vanguardia de la revolución silenciosa. Un enfoque centrado en la persona aplicado a muchos aspectos de nuestra vida llevaría a una manera de ser deseable, constructiva y viable. Sin embargo, no me engaño a mí mismo sobre el grado de apoyo que este punto de vista tiene en la actualidad en este país. La dirección futura de nuestra nación está ahora en la balanza. Estamos viviendo un tiempo de elecciones cruciales, tanto conscientes como inconscientes, que determinarán nuestro destino. Presento a continuación algunos de los factores que están en contra de valorar a la persona, de la autodirección y del poder individual responsable. Los principios de nuestra Constitución, estamos hablando de Estados Unidos, especialmente la Declaración de Derechos, que es decididamente centrada en la persona con respecto a sus valores, están siendo más y más cuestionados. Hay una incredulidad creciente en la persona promedio con respecto a la funcionalidad de cualquier democracia política, y esto deja solo a un enfoque que difundiría el poder, el control y la toma de decisiones por todas las áreas de la vida. Hay evidencia de que si la Declaración de Derechos de nuestra Constitución fuera escrita de nuevo con un lenguaje moderno y fuera sometida al voto popular, sería rechazada. Los derechos y las responsabilidades de los ciudadanos ya no son considerados como valiosos. Hoy, el derecho a la libertad de pensamiento y de palabra y el derecho a sostener cualquier punto de vista en el que uno cree ya no son muy apreciados. Aún las universidades, cuya esencia se basa en estas libertades, a menudo se rehúsan a permitir que algunos oradores hablen porque sus puntos de vista son opuestos a los de algún grupo influyente. Y no son solo los administradores los que limitan estas libertades, sino que también lo hacen los maestros y los estudiantes. En el gobierno, que supuestamente es la fuente y el protector de la libertad personal, la erosión de los valores democráticos es peor aún. El ciudadano promedio no confía en los funcionarios elegidos, y en la ciudadanía hay una profunda actitud cínica y suspicaz hacia el gobierno y todos sus miembros. La actitud es recíproca. Nuestro gobierno muestra profunda desconfianza en sus ciudadanos. Es clara la evidencia de que tanto el FBI como la CIA, agencias cuya función es proteger a la nación y a sus ciudadanos, han estado realizando esfuerzos masivos para acosar y aplastar por todos los medios, legales o ilegales, éticos o no éticos, a los disidentes. Los medios usados van desde las armas, como las consiguientes matanzas en la Universidad Estatal de Kent y en otras 3 universidades de negros que han sido menos publicadas, hasta la distribución de cartas y documentos falsificados con el objeto de provocar la división en los grupos disidentes. La exposición que el caso de Watergate hizo de la élite federal, desde el presidente hacia abajo, muestra un abierto desprecio oficial por la persona y sus derechos. Mentiras, engaño, invasión criminal de la privacidad, burla de la ley, vigilancia y prisión para los disidentes, todos estos han sido instrumentos usados para controlar al pueblo y para mantener el poder sobre las personas. No solo en el gobierno vemos declinar el valor de las personas. La podredumbre se extiende más lejos y aparece en la decadencia de nuestras instituciones.
Nuestro sistema de educación pública está osificado y no satisface las necesidades de la sociedad. La innovación es ahogada y se expulsa a los innovadores. En un mundo que cambia rápidamente, el profesorado y las juntas de gobierno, ya sea en escuelas o en universidades, se agarran tenazmente al pasado, haciendo solamente cambios pequeños. Nuestras escuelas son más dañinas que útiles para el desarrollo de la personalidad y son una influencia negativa para el pensamiento creativo. Son instituciones cuya función principal es encarcelar o cuidar a los jóvenes para mantenerlos alejados del mundo de los adultos. Económicamente el cuadro es horrible. Se dice que la nación más rica del mundo es incapaz de pagar los servicios en relación con la salud que su gente necesita. Se están eliminando los esfuerzos por acabar con la pobreza y mientras el 8% de la población que está más arriba recibe un ingreso mayor al de 50% inferior. La brecha entre los ricos y los pobres en este país y entre las naciones ricas y las naciones pobres del mundo se hace cada día más grande. Las grandes corporaciones tienen una excesiva influencia en nuestro gobierno y en nuestra vida y hasta interfirieron presuntuosamente en los asuntos de países extranjeros. Los puestos altos son dados predominantemente a hombres ricos y así tenemos que de nuestros 100 senadores que supuestamente representan a la gente, 40 son reportados como millonarios. La persona ordinaria no tiene una representación sensible y compasiva, ni en la corporación para la que trabaja, ni en el gobierno que lo rige. Nuestras iglesias carecen en la actualidad de toda influencia social significativa. Cualquier impacto que ellas puedan tener es generalmente opuesto a un punto de vista centrado en la persona. Su política está o bien basada en reglas hacia abajo para el creyente, o bien basada en una relación líder-seguidor en la que el líder es apreciado por sus cualidades carismáticas. La familia está en un estado de desorden y confusión. En la mayoría de los matrimonios, un esposo está alienado del otro y el padre lo está del adolescente. En la medida en que ejerce alguna influencia, generalmente ésta está centrada en la autoridad en lugar de centrada en la persona. Nadie puede negar la velocidad increíble con que crece y se extiende la violencia. En nuestras grandes ciudades las personas cierran sus puertas con 2 o 3 cerraduras. Caminar en la calle por la noche es algo que va desde arriesgado hasta muy peligroso. Los parques, dedicados a la diversión del público, son lugares de emboscadas y ataques. Asesinatos y apuñalamientos sin sentido ocurren todos los días. Además de todo esto, se está desarrollando el terrorismo organizado con bases realmente políticas o pseudopolíticas. Hay muchas teorías en relación a las causas de toda esta violencia y al vandalismo que la acompaña, ataques tanto a la persona como a la propiedad. No pretendo tener un conocimiento de especialista en este campo y no me uniré a la especulación acerca de las causas. Señalaré, sin embargo, 2 relaciones. La violencia al azar contra las personas no puede ocurrir y no ocurre en una cultura donde cada uno de los individuos se siente parte de un proceso actual que tiene un propósito. Se necesita que uno esté completamente alienado de la corriente principal de la sociedad para que se haga posible la violencia impersonal. En China, una cultura muy diferente de la nuestra, la violencia impersonal al azar de nuestras ciudades es, hasta donde sabemos, virtualmente desconocida.
Ha habido algunos intentos fanáticos para matar a los dueños de las tierras o a los opositores de la revolución cultural o algo parecido. Pero actualmente la vida de los chinos está organizada alrededor de grupos locales que tienen bastante autogobierno. Además, ellos sienten en un grado sorprendente un deseo muy fuerte de construir su país de nuevo. Este sentimiento de tener un propósito unificador parece estar casi completamente ausente en nuestro país en la actualidad. Los propósitos proclamados están en su mayoría en la línea de mantener las cosas como están o en hacernos más grandes y mejores en toda tecnología. Estos objetivos no merecen la lealtad de nuestra gente ni proporcionan una fuerza unificadora. También vale aclarar que Rogers habla de esto en 1977. Dejaré a otros con más conocimientos que expliquen el por qué una parte tan grande de la población no se siente incluida en la dimensión social y está tan ajena a ella que algunas personas roban, apuñalan y matan a estos otros sin ningún remordimiento visible. Sin embargo, el hecho de su alienación está claro. El otro punto que quiero señalar es que para que la violencia sea posible, es necesario que primero desaparezca cualquier creencia en el valor y en la dignidad de cada una de las personas. La violencia no provocada no puede ocurrir ahí donde existe la convicción de que cada individuo tiene un derecho inalienable a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Lo centrado en la persona debe haber sido tirado por la ventana antes de que se hagan posibles ataques impersonales sin sentido. La víctima no es una persona para el asaltante, o de otra forma, él no atacaría. El caos existente en nuestra cultura hace menos sorprendente el hecho de que ha habido una tendencia estable al abandono de las libertades personales y a permitir que manos más fuertes tomen el poder. Hay un movimiento hacia un control autoritario. No hace mucho, la nación fue estremecida por los esfuerzos masivos del presidente Nixon y sus colaboradores para subvertir la Constitución. Por muchos años había sido evidente un movimiento constante hacia un poder siempre creciente de la presidencia. No solo eso, los antecedentes del señor Nixon eran claros. Él creía, y había actuado sobre esa creencia una y otra vez, que cualquier medio podía y debía ser usado con tal de tener el poder en sus manos. El uso de mentiras y de otras formas más sutiles de engaño y la contratación de ayudantes que eran expertos en construir una imagen sin ningún apego a la realidad habían sido la base de su vida política. Un gran letrero colocado en las oficinas del Comité para reelegir al presidente en 1972 sumarizaba la filosofía. En la política, ganar no lo es todo, es lo único. Sin embargo, nosotros lo queríamos. El hecho de que después no pudimos tragarnos sus mentiras y lo obligamos a renunciar es importante. Pero no es más importante que el hecho de que a sabiendas lo elegimos, y no solo una vez, sino dos. No hay ninguna razón para suponer que nos hemos liberado de nuestro deseo de un líder fuerte y opresivo. Es de dudar que nuestra gente quiere realmente la democracia participativa que fue imaginada por los que hicieron nuestra Constitución. Parece probable que una mayoría votaría por un líder poderoso que pudiera imponer su voluntad a la gente. O si no votaran por esto, la abrumadora apatía y el cinismo de la mayoría indican su consentimiento para que suceda.
En una elección reciente en California, el 80% de los electores comprendidos entre los 18 y los 21 años, la gente joven cuyo futuro está en juego, no fue a votar. Sin duda alguna, su actitud es: ¿para qué sirve? Ellos no creen que puedan participar en el gobierno en ninguna forma significativa. Esta es la tierra perfecta para que se desarrolle una dictadura. No solo en el gobierno hay una tendencia hacia una creciente concentración del control autoritario. En nuestras grandes corporaciones, especialmente en las multinacionales gigantescas, vemos el crecimiento de un poder y de un control que hacen que el individuo se sienta importante. Sencillamente, él es un instrumento a merced de grupos sin rostro que son los que determinan su vida. Tom Hanna, en su penetrante libro El final de la tiranía, da un nombre a este movimiento hacia un régimen dictatorial. Él lo llama disamérica, porque es completamente opuesto a los objetivos, a los ideales y a la estructura política encarnada en la Constitución. Es disamericano como lo opuesto de americano. Muchos historiadores sociales, economistas y pronosticadores están de acuerdo en que está creciendo la desilusión con la democracia y ven que esto es algo que sucederá en el futuro. Ellos dicen que una sociedad controlada es inevitable. Los problemas van a ser muy complejos como para que la democracia los pueda manejar. Ellos creen que las decisiones difíciles e impopulares para hacer que una sociedad superopulenta regrese a un estilo de vida más sencillo, de menos desperdicio y de menos contaminación, solo pueden ser tomadas por un autócrata o por una élite gobernante. El argumento sostiene que todos tenemos que abandonar nuestra libertad para poder sobrevivir. De modo que, ¿por qué no unirnos a la tendencia y reconocer que la democracia se está muriendo y que la sociedad no puede funcionar si está basada en la creencia de una persona responsable que participa en la toma de decisiones? ¿Por qué no nos ponemos a gusto y disfrutamos de los controles que son o serán ejercidos por un gobierno autoritario, una corporación multinacional controlada por las ganancias económicas, por un control elitista de la conducta individual? ¿Por qué pelear contra este movimiento supuestamente inevitable? No puedo estar de acuerdo con este modo de pensar. Aún bajo los regímenes más estrictamente totalitarios, donde la política del gobierno, la organización económica, la conducta personal y el pensamiento individual están controlados por un grupo central, las personas surgen. En Rusia, el nombre de Solzhenitsyn no ha sido sino el símbolo de un movimiento mucho más grande. Floreció aún teniendo en contra una opresión increíble y sobrevive. Muchos otros no han sobrevivido ni sobrevivirán. Sin embargo, la opinión pública de todo el mundo admira y se regocija con un hombre que se atreve a valorar su propia persona y la de otros, y desde esa base de valor expresa sus propios pensamientos, se rehúsa hasta la muerte a ser controlado y se atreve a desafiar también a nuestro sistema. La creencia en el valor y la dignidad de la persona libre no es algo que pueda ser extinguido aún con todas las ayudas tecnológicas modernas, como son los micrófonos encendidos para registrar conversaciones, el uso de hospitales mentales para volver a condicionar la conducta, la tortura eléctrica y otros muchos.
No hay nada que pueda acabar con el impulso del organismo humano a ser él mismo, a actualizarse en formas individuales y creativas. Reconocemos este hecho al aplaudir a Solzhenitsyn y al mismo tiempo permitir que nuestro gobierno se mueva en la dirección de un control totalitario sobre nuestra conducta. Existe también la posibilidad de que los americanos estén escogiendo una nueva clase de democracia. Un sondeo hecho para la Comisión del Bicentenario del país encontró algunas actitudes sorprendentes. Una muestra representativa de más de 1.200 individuos de todas partes del país, incluyendo todos los niveles económicos, muestra que el 58% cree que las grandes corporaciones de los Estados Unidos tienden a dominar y a determinar las acciones de las corporaciones. Una mayoría, casi los 2/3, está a favor de que los obreros sean dueños y controlen las corporaciones americanas, de modo que sean ellos los propietarios de la mayoría de las acciones y quienes determinen las políticas generales, incluyendo la selección de los directivos. El 74% está a favor de tener representantes de los consumidores de una determinada comunidad. El 56% dice que ellos, definitiva o probablemente, apoyarían a un candidato presidencial que estuviera a favor del control de las corporaciones americanas por parte de los empleados. Ciertamente es un ejemplo en el que se ve cómo la corriente de fondo de la opinión pública, en una forma inarticulada, ha llegado mucho más lejos de las posiciones de los líderes políticos de nuestro país. Ninguno de los candidatos de 1976 representó dichos puntos de vista. Sin embargo, hay evidencia de que las personas en general están haciendo una declaración firme en 2 puntos. Ellas desconfían de las grandes corporaciones cuyos directivos no parecen ser responsables con los dueños, con el mercado competitivo, con el gobierno o con los empleados. Creen que una conducta responsable y humana de parte de las compañías es más probable si los empleados son los propietarios y los que controlan dichas compañías. Esto produciría una democracia económica participativa. Como dijo John Adams en 1815, la guerra no fue, abre comillas, una parte de la revolución. Fue solo un efecto y la consecuencia de ella. La revolución estaba en la mente de la gente. Se trataba de un cambio en sus sentimientos, en sus deberes y obligaciones. Este cambio radical en los principios, en las opiniones, en los sentimientos y en los afectos de la gente fue la verdadera revolución americana. Cierra comillas. Lo que el sondeo está diciendo es que aquí, en un segmento del pensamiento público, el área económica, estamos viendo un cambio radical en los principios, en las opiniones, en los sentimientos y en los afectos de la gente, que puede ser parte de una nueva revolución. Y es un cambio de un punto de vista centrado en las ganancias y en la organización a un punto de vista centrado en la persona. Está más cerca del punto de vista americano original y lejos de Disamérica. ¿Pero es este un ejemplo aislado? ¿Hay suficiente razón para creer que nuestra sociedad, que parece estar declinando, tiene alguna posibilidad de salvarse a sí misma? Quisiera explorar estas preguntas. Una lección que a menudo yo he aprendido en mi jardín es que los restos de café y de las plantas podridas de este año
son una protección para la planta, de modo que al año siguiente puedan encontrarse ahí nuevos retoños. De la misma manera, creo que en nuestra cultura decadente vemos los tenues trozos de un nuevo crecimiento, de una nueva revolución, de una cultura muy diferente. Veo que la revolución está llegando no por medio de un gran movimiento organizado, ni a través de un ejército armado y con banderas, ni con manifiestos y declaraciones, sino por medio del surgimiento de una nueva clase de persona que está atravesando las hojas muertas, amarillentas y putrefactas de nuestras instituciones que están desapareciendo. Hace algunos años di una breve y atrevida charla acerca de la persona del mañana. No la envié para publicación porque yo me sentí muy inseguro de mis percepciones de esta nueva persona y no sabía si en verdad estaba surgiendo o era simplemente una fantasía alocada que yo había creado. Pero desde esa fecha, mi experiencia solo ha confirmado lo que entonces parecía ser una tesis fuera de la realidad. Además, y esto es algo que me anima, ha habido una avalancha de libros provenientes de muy diversas fuentes y cada uno desde su propia perspectiva considera que nuestra cultura está pasando por algún tipo de cambio drástico y produciendo un tipo de individuo, un tipo de conciencia, una forma de ser y de comportarse que le darán una forma nueva a nuestro mundo. Tenemos a un científico médico de sólida preparación, René Dobos, enfatizando que la misma constitución del hombre significa que el futuro pertenece a la persona única, sin precedentes e irrepetible, y que la dirección no es el destino. Tenemos a un educador, periodista y poeta, George B. Leonard, describiendo una visión casi extática de la especie humana que emprende, entre comillas, un importante viaje hacia un estado más elevado de ser, hacia una transformación que él considera inevitable. Desde una percepción diferente, el financiero y filántropo John D. Rockefeller III describe la Segunda Revolución Americana ya en progreso, que ha sido causada parcialmente por nuestra conciencia mucho más aguda y más clara de nosotros mismos y de nuestro mundo, y nos lleva hacia una realización plenamente humanística del sueño americano. Un filósofo psicólogo, Thomas Hanna, escribe un himno a la totalidad del soma humano en crecimiento y pulsante, cuerpo y mente unidos, y a los nuevos mutantes como los nuevos hombres libres americanos. Jonas Salk, un connotado microbiólogo, nos lleva a través de su perspectiva biológica a ver una evolución intelectual y espiritual del potencial humano que se está desarrollando. El Instituto de Investigación de Stanford, a través de su Centro de Política Social, ha editado un reporte exhaustivo que pregunta cómo podemos facilitar el surgimiento de nuevas imágenes del hombre, convencido de que debemos tener una nueva y más adecuada imagen si hemos de sobrevivir. Dos psicólogos educadores, Fred y Ann Richards, describen el tema de su libro en su título de una sola palabra, Homo Novus, el nuevo hombre. Andrew, un extraordinario y joven investigador médico, apoya la idea del nuevo hombre al señalar las ventajas del pensamiento intuitivo, la mente natural, basado en factores inconscientes y en estados alterados de conciencia sobre el pensamiento racional convencional del hombre promedio y del académico. Provocativamente dice que el futuro pertenecerá al pensamiento en onda más que al pensamiento lineal,
aunque por en onda él no refiere a un estado inducido por drogas. Una novelista, Joyce Carol Oates, cree que estamos en una crisis de transición entre el final del Renacimiento y el humanismo más elevado hacia el cual está evolucionando el hombre. Ella usa la cita maravillosa de Sir James Jeans, el físico filósofo que ya he dado antes. Dicha cita expresa un tema que aparece en todos los escritores que he mencionado y quienes parecen estar anunciando la muerte en un punto de vista estrechamente mecanicista. Jeans dice: el universo empieza a parecerse más a un gran pensamiento que a una gran máquina. Esta diversidad de percepciones sobre el futuro, extrañamente convergentes, me han dado valor para presentar con más confianza y con más profundidad, al menos así lo espero, mi punto de vista acerca del nuevo brote radical de personas que puedan cambiar la naturaleza fundamental de nuestra sociedad. Lo que diré está basado en una amplia observación personal, en mis interacciones con diversos individuos y grupos y en mis lecturas. Se trata de una especulación informal con todas las posibilidades de prejuicios y de errores que eso implica. No es ciencia empírica ni pretendo que lo sea, aunque espero que contenga algunos elementos de observación que inspiren un estudio posterior. Ella proviene principalmente de mis experiencias con lo que yo he llegado a pensar como las nuevas personas. ¿Dónde las he encontrado? Las encuentro entre ejecutivos de corporaciones que han abandonado la carrera de las ratas de franela gris y el lujo de los altos salarios y de las opciones en las acciones para vivir una vida más sencilla en una nueva forma. Las encuentro entre los hombres y mujeres jóvenes de pelo largo y vestidos con sencillez, quienes han desafiado la mayoría de los valores de la cultura actual y han formado una contracultura. Los encuentro entre sacerdotes, monjas y ministros que han dejado atrás los dogmas de sus instituciones para vivir vidas de más significado. Las encuentro entre mujeres que han sobrepasado con valentía las limitaciones de la sociedad que ha colocado en sus personas. Las encuentro entre negros, chicanos y otros grupos minoritarios, quienes están saliendo de generaciones de pasividad hacia una vida más asertiva y positiva. Las encuentro entre aquellos que han experimentado grupos de encuentro y que están descubriendo en sus vidas un lugar para sentimientos, lo mismo que para pensamientos. Los encuentro entre creativos desertores escolares, quienes están involucrados en realizaciones mayores de las que su escolaridad estéril les permite. Me doy cuenta, además, de que yo vi algo de estas personas en mis años como psicoterapeuta, cuando los clientes estaban escogiendo para sí mismos una vida más libre, más rica y más autodirigida. Los que he mencionado antes son algunos de los lugares donde yo he vislumbrado algo de estas personas que están surgiendo. Aunque las fuentes de mis percepciones son increíblemente diversas, encuentro una cierta unidad en los individuos que estoy percibiendo. Aunque hay pequeñas diferencias, la configuración parece similar. Estas personas presentan una nueva cara al mundo, un patrón que, a mi juicio, nunca antes ha sido visto, excepto quizá en muy pocos individuos. Encuentro que estas personas, antes que nada, tienen una profunda preocupación por la autenticidad. La comunicación es especialmente valorada como un medio de decir lo que es tal como es, con sentimientos, ideas, gestos, palabras y movimientos corporales, todo esto transmitiendo el mismo mensaje.
Ellas han sido educadas en un clima de hipocresía, engaño y mensajes dobles. Conocen la falsedad y el dolo de la avenida Madison. Han escuchado afirmaciones conscientemente engañosas de parte de las más altas fuentes oficiales en nuestro gobierno. Han observado cómo la palabra paz ha sido usada para significar guerra y cómo la frase ley y orden ha sido utilizada para significar represión de los disidentes por medios ilegales. Han escuchado los dobles mensajes de los padres y los maestros. Todas estas cosas se añaden a la advertencia: no vea lo que soy o lo que hago, escuche lo que digo. Rechazan esta cultura hipócrita actual y anhelan establecer unas relaciones interpersonales en las que la comunicación sea real y completa y no hipócrita y parcial. A este respecto encontramos progresos admirables. Por ejemplo, ellas son abiertas en lo que se refiere a las relaciones sexuales, en lugar de mantener secretos o vivir vidas dobles. Los padres, los maestros y los funcionarios del gobierno son confrontados con sus puntos de vista en lugar de que les den impresiones falsas de estar de acuerdo. Están aprendiendo a manejar los conflictos aún en las organizaciones, a mantener relaciones continuas en un clima de confianza basado en la apertura y no en la fachada. Estas personas están por la autenticidad. Su deseo porque las cosas sean dichas clara y directamente es expresado tanto en público como en privado. No hay duda de que la brutal guerra de Vietnam fue finalmente terminada por el descubrimiento insistente que hicieron estas nuevas personas de la hipocresía de esa guerra. Ellas dejaron claro que no estábamos peleando contra villanos comunistas para sostener una democracia, sino para apoyar a un gobierno dictatorial, corrupto e impopular. Fue hablar claro y directo lo que finalmente paró nuestra maquinaria masiva de guerra. En el aspecto personal, una mujer joven, Donna Lee Ryan, una oradora del último año de la Universidad Estatal de Sonoma, dice, abre comillas, este es el momento de empezar a hablar con franqueza acerca de las cosas que nos preocupan. Esta es la época para vivir de la misma manera como hablamos. Es el tiempo para más acción y menos palabras. Como estudiantes hemos aprendido a jugar el juego de la intelectualización y nosotros sabemos que esa es una manera cómoda de evitar la vida. Pero este es el tiempo de pararnos con firmeza y oponernos a esta forma de compromiso que nos hace perder el respeto por nosotros mismos. Cierra comillas. Meldon Living, un hombre joven muy respetado, en su discurso de graduación en la Facultad de Leyes de Harvard, dijo lo siguiente a los profesores y padres ahí reunidos. Abre comillas. En repetidas ocasiones ustedes nos han dicho que la confianza y el valor son normas a ser imitadas. Nos han convencido de que la igualdad y la justicia son conceptos inviolables. Nos han enseñado que la autoridad debe estar guiada por la razón y templada por la equidad. Nosotros los hemos tomado en serio. Pero ahora, al intentar alcanzar los valores que ustedes nos han enseñado a apreciar, su respuesta ha sido asombrosa. Cierra comillas. Señala cómo los esfuerzos de la gente joven de corregir las injusticias y cambiar el sistema han sido recibidos con desaprobación, hostigamiento y opresión. Abre comillas. Cuando este tipo de represión violenta reemplaza a la búsqueda de alternativas razonables,
Los americanos están permitiendo que sus ideales más fundamentales queden en entredicho. Cierra comillas. Esto es indudable que desafía a nuestra cultura de dos caras. Una de las antipatías más profundas de las personas que están surgiendo está dirigida hacia las instituciones. Ellas se oponen a todas las instituciones burocráticas, muy estructuradas e inflexibles. La creencia firme es que las instituciones existen para las personas y no al revés. Uno de los acontecimientos culturales de más impacto en nuestro tiempo es la declinación del poder de la autoridad, de la institución, sea el gobierno, el ejército, la iglesia, la corporación o la escuela. Ciertamente que esto se debe en parte a la actitud de las nuevas personas que están surgiendo. Ellas no se acogerán al orden por el orden mismo, ni a la forma por la forma, ni a las reglas solo para tenerlas. Cualquier aspecto de la estructura formal se cuestiona y se descarta, a menos que sirva a un propósito humano. Se sospecha de toda inflexibilidad de cualquier tipo, porque la rigidez no puede servir al ser humano en proceso de cambio. Creencias de esta naturaleza no son palabras vacías. Las personas que están surgiendo abandonarán una institución antes que someterse a órdenes sin sentido. Maestros universitarios abandonan las universidades, estudiantes dejan las escuelas, doctores se salen de la Asociación Americana de Médicos, sacerdotes dejan sus iglesias, ejecutivos renuncian a las corporaciones, pilotos de la Fuerza Aérea abandonan los grupos de bombarderos, espías se salen de la CIA, científicos dejan las corporaciones que construyen plantas de energía nuclear. Muchas de estas acciones son llevadas a cabo en silencio, sin aspavientos. Miles de parejas jóvenes y adultas que han elegido ignorar las costumbres, el ritual y la ley para vivir juntos como pareja sin sanciones del matrimonio, están desertando de la institución del matrimonio. Esto se hace abiertamente, pero sin provocaciones. Sencillamente, estas parejas creen que una relación de pareja tiene sentido solo si es una relación mutuamente enriquecedora y los hace crecer a los dos. En una encuesta realizada entre esposas católicas, se encontró que entre las de menos de 30 años, más del 75% usan métodos anticonceptivos desaprobados por la Iglesia. Hasta donde yo sé, no ha habido demostraciones contra la encíclica papal de 1968. No hay una ola de protesta. Estas mujeres simplemente no toman en cuenta la declaración oficial y actúan conforme ellas consideran que es lo mejor para las personas y no para la estructura. Este es un ejemplo impactante de la nueva actitud hacia las instituciones. ¿Qué va a ocupar el lugar de la institución para esta nueva persona? Es demasiado pronto para decirlo. Una tendencia que yo veo está dirigida a la formación de pequeños grupos informales y sin jerarquía. Estudiantes y maestros han empezado cientos de escuelas libres, escuelas experimentales, informales, a menudo de corta duración, decididamente no estructuradas y llenas de entusiasmo y de aprendizaje. Varias escuelas de posgrado de categoría le permiten al estudiante sacar su doctorado mediante un programa de estudio independiente diseñado por el estudiante. El candidato es aconsejado y ayudado por un grupo de maestros y compañeros, quienes lo ayudan a estar seguro de que el estudio está completo, que es de suficiente profundidad y tamaño y de que hace una contribución al conocimiento. 2 escuelas de posgrado de esa naturaleza y que yo conozco personalmente son la Escuela de Posgrado de la Unión y el Instituto de Psicología Humanística. Estos programas están inundados de solicitudes
y atraen a personas de mentes independientes, pero todos ellos quieren permanecer pequeños. Ejecutivos de negocios que han abandonado sus trabajos empiezan empresas personales de un tamaño limitado y donde las relaciones son directas y cara a cara en vez de ser de segunda o quinta mano. Un ex piloto de la Marina y de Panam abre una tienda de artesanías para vender sus propias creaciones. Un ejecutivo de relaciones públicas se convierte en un agricultor y en un escritor independiente. Un gerente de venta en una compañía de artículos para construcción se convierte en propietario de una pequeña tienda de vinos y quesos. Personas de todo tipo se unen a las comunas, donde las relaciones son personales y donde la estructura y la autoridad son usadas solo para conseguir un fin específico. Algunos grupos profesionales nuevos, como el centro al cual tengo el privilegio de pertenecer, están unidos por un sentido de comunidad y no tienen líneas permanentes de autoridad ni deseos de expandirse. Por el contrario, quieren desarrollar una diversidad de proyectos creativos. Otra tendencia trata de humanizar a la institución desde dentro, ignorando simplemente las reglas sin sentido. De esta manera encontramos a obreros en una fábrica que trabaja con ensamble lineal, que ignoran sus trabajos asignados y rutinarios y forman equipos en los que ellos intercambian tareas, realizan dos trabajos al mismo tiempo y se pronuncian en otras formas mediante sus acciones, como personas autodirigidas cuyos intereses están en primer lugar y no como engranajes de una gran rueda de la tecnología. También en el gobierno y en la política, ese lodo en el que muchos se han hundido, hay quienes están tratando de sostener un enfoque humano. He aquí un exitoso diputado estatal escribiéndole a sus lectores para decirles que, abre comillas, las instituciones deben cambiar para estar orientadas hacia la vida y no orientadas hacia la muerte. Las personas en la política deben estar comprometidas con la autorrealización y no con la autonegación. En forma creciente he llegado a darme cuenta de que el descubrimiento de una nueva política para nuestra cultura depende de una nueva política que yo viva, experimente y descubra dentro de mí mismo. Se trata de que entre en muchos contactos con todas las partes de mi ser, de modo que, como resultado de la unidad que existe en mí, yo viva un proceso de revelación y divulgación crecientes, como para denunciar a las instituciones y costumbres de nuestra cultura que interfieren con la unidad que existe dentro de nosotros mismos, entre nosotros y la tierra. Cierra comillas. Sin duda, esta es una brisa fresca en el mundo político. Una persona auténtica que busca el apoyo electoral, que lo obtiene y está cambiando desde adentro una institución respetada por mucho tiempo. Las personas que están surgiendo son indiferentes a las comodidades y a las recompensas materiales. Las máquinas, las comodidades y los hijos de la sociedad afluentes ya no son una necesidad. Los pantalones de jean, las bolsas de dormir y la comida natural son valorados tanto como, y a veces más, la ropa cara, el hospedaje elegante y las comidas gourmet. Encontramos hombres de corporaciones que se han convertido en exploradores o instructores de esquiar y se sienten muy a gusto porque ellos prefieren esas vidas. Encontramos gente joven que no está interesada en acumular dinero, sino en usarlo para fines constructivos, sean personales o sociales. El dinero y el estatus material ya no son los objetivos principales de estas personas. Las personas que están surgiendo no están ni hambrientas de poder ni hambrientas de éxito.
Cuando buscan el poder es por motivos que están más allá de fines egoístas. Se ha comentado mucho el hecho de que muchos de los individuos más visibles que protestaron en los 60, Tom Hayden, por ejemplo, están ahora trabajando dentro del establecimiento. Pero generalmente no se menciona que este es solo otro paso de un proceso consistente. En los 60 ellos hicieron demostraciones, marchas y manifestaciones. Encontraron que estas tácticas eran efectivas hasta cierto punto, alertaron al público y ayudaron a plantear con mayor claridad los problemas básicos, pero no tuvieron mucho éxito en cuanto a producir un cambio duradero. De modo que ahora es cierto que muchos de los individuos están trabajando dentro del establecimiento para producir un cambio, ya sea que canalicen sus esfuerzos a través de la política, de servicios legales para gente pobre o trabajando en el consejo directo de una granja de trabajo. Los cambios por los que están trabajando siguen estando en la dirección de dar a las personas individuales más poder sobre sus vidas. Estas personas son personas preocupadas e interesadas por los demás. Tienen un profundo deseo de ayudar a otros, a los hermanos y hermanas y a la sociedad cuando ésta claramente necesita ayuda. Sin embargo, estas personas definitivamente desconfían de las, entre comillas, profesiones de ayuda en las que los lavacerebros, los trabajadores sociales y los orientadores de drogadictos se ganan la vida ofreciendo ayuda a cambio de un pago y muy a menudo ocultándose detrás de una fachada profesional. Ellas tienden a seguir un camino más directo. Hombres y mujeres dirigen líneas de emergencia para ayudar a quienes están en crisis y lo hacen voluntariamente. Comparten comida u hospedaje sin preguntar. Cuando la gente correcta, entre comillas, está en situaciones de emergencia, ellos responden. Durante algunas inundaciones recientes, jóvenes de pelo largo, hombres y mujeres, han acudido, a veces hasta de cientos de kilómetros de distancia, para ayudar a llevar bolsas de arena, reforzar los bordes de los ríos o cuidar a las familias. Y en todos estos casos, la compensación económica no existe o es muy pequeña. La ayuda dada tan libremente por estas personas que están surgiendo es una preocupación amable, sutil y no moralista por los demás. Cuando una persona es ayudada a volver de un mal viaje con drogas, esto se hace de una manera suave y dándole apoyo y sin ningún tono de sermón. Cuando un individuo es sorprendido en un crimen, se le ayuda y no se le sermonea ni se le reprende. Estas personas aceptan a los individuos con problemas, siendo conscientes de que los papeles podrían cambiarse fácilmente. Ellos se alejan de las formas de ayuda más populares en nuestra cultura: el diagnóstico, la evaluación, la interpretación, la prescripción y el castigo. Estas personas están buscando nuevas formas de comunidad, de cercanía, de intimidad, de propósitos compartidos. Él y ella están buscando nuevas formas de comunicación en dicha comunidad, formas que incluyan lo verbal, lo afectivo y lo intelectual. Se reconoce el hecho de que la vida personal será pasajera, sobre todo en relaciones temporales, y que por lo mismo deben ser capaces de establecer una cercanía rápidamente. En este mundo móvil, las personas no viven mucho tiempo en una comunidad. Estos individuos no están rodeados por una familia y sus parientes. Ellos son parte de una sociedad temporal. Hay un reconocimiento del hecho de que si quieren vivir en un contexto humano, debe haber una habilidad para establecer lazos personales íntimos y comunicativos con otros en poco tiempo.
y deben dejar estas relaciones cercanas sin conflictos o duelos excesivos. Hay una actitud de las personas que están surgiendo que va muy en contra de un punto de vista prevaleciente en la década actual y en las pasadas. Se trata de una profunda desconfianza hacia una ciencia basada en algo cognoscitivo y hacia una tecnología que usa esa ciencia para conquistar el mundo de la naturaleza y el mundo de la gente. Ya no se confía en las abstracciones de las ciencias ni en los usos que se les da. Hay una creencia intuitiva de que los descubrimientos y aprendizajes significativos incluyen sentimientos. Estas personas no fueron muy conmovidas por el programa espacial. Cuestionaron el hecho de tirar basura en el espacio y en la luna. Piensan que la tecnología debería existir para otros propósitos diferentes y no para conquistar. Una de las manifestaciones de esta desconfianza en la ciencia tal y como la hemos conocido es el interés y la creencia en lo oculto, en la astrología, en el I Ching y en las cartas del tarot, las ciencias del pasado. Pero las personas que están surgiendo han estado también más dispuestas a meterse en la ciencia y en la tecnología modernas cuando están convencidas de que sirven para fines humanos. Su experiencia y sus conocimientos en electrónica como un medio para crear y transmitir música son obvios. El deseo ardiente de usar la biorretroalimentación como un medio de expandir la conciencia de sí mismas y de producir cambios en la conducta es otro ejemplo de esta disponibilidad. La desconfianza en el progreso, entre comillas, científico no debería ser mal interpretada. Estas personas no son dogmáticas, están muy deseosas de encontrar la verdad. Son personas en búsqueda, sin respuestas terminadas. La única certeza es que estamos inciertos. Estas personas son bastante conscientes del hecho de que cada uno de nosotros no es sino una mancha de vida en un pequeño planeta azul y blanco, cuyos días pueden estar contados, flotando en un enorme universo. Como muchos investigadores que las han precedido, ellas están inciertas de si hay un propósito en este universo o solo los propósitos que nosotros creamos. Estas personas del mañana están dispuestas a vivir con esta incertidumbre angustiosa en tanto que se esfuerzan por aprender más de los dos universos, el externo y el interno. Otra característica de estas personas es su deseo claro de explorar el espacio interior. Están más dispuestas que sus antecesores a ser conscientes de sí mismas, de sus sentimientos y de los problemas que las limitan. Estos individuos son capaces de comunicarse consigo mismos de una manera más libre y con menos miedo. Las barreras de la represión que tanto alejan al individuo de la conciencia son definitivamente menores que en las generaciones anteriores. Son personas muy conscientes. La disponibilidad de ver hacia adentro ha llevado a estas nuevas personas a muchas áreas nuevas, a estados alterados de conciencia inducidos por drogas, a un nuevo interés por los sueños, al uso de diverso tipo de meditación, a una preocupación por toda clase de fenómenos psíquicos, a un interés por puntos de vista religiosos trascendentales y esotéricos. Están convencidas de que dentro de ellas existen mundos aún no descubiertos y capacidades ocultas, que el soñar despiertas, la fantasía y la intuición no son sino la puerta de entrada a muchas cosas más. La conciencia cósmica, la transmisión del pensamiento y las auras kirlianas que emanan de los seres vivos
no son consideradas como desvaríos sin sentido, sino que son vistas como algo que está dentro de los límites de lo posible, y no hay duda en alterar un punto de vista convencional sobre el mundo para explorarlas. Igual que yo, ellas se dan cuenta de que así como las galaxias que explotan y los agujeros negros del espacio exterior han sido el foco de mucha de la investigación de las recientes décadas, mañana es el día del espacio interior. Se necesitarán pioneros valientes para explorar las misteriosas realidades separadas, actualmente insondables, que parecen existir en una forma increíblemente diferente a la de nuestro mundo objetivo actual. Estas personas que están surgiendo tienen el atrevimiento y la libertad de pensamiento para empezar dichas exploraciones. Ellas podrían encontrar apoyo en la declaración de Einstein de que, abre comillas, la tarea suprema es llegar a aquellas leyes universales elementales a partir de las cuales el cosmos pueda ser construido por pura deducción. No hay un camino lógico hacia estas leyes, solo la intuición, basada en una comprensión favorablemente dispuesta de la experiencia, puede encontrarlas. Cierra comillas. Estas nuevas personas ya tienen la convicción intuitiva de que las leyes misteriosas que operan en el mundo psíquico simplemente no caben dentro del marco de referencia del pensamiento científico actual. En otra área muy distinta, estas personas sienten una cercanía con la naturaleza. Hay un respeto por la naturaleza y por sus formas de funcionar, y un reaprendizaje de las lecciones de tribus antiguas en relación a cómo vivir en un balance mutuo entre el hombre y la naturaleza, apoyándose el uno al otro. En lo que se refiere a la recreación de estas personas, la tabla para el surf, el esquí, el velero y el planeador son más simbólicos de sus intereses que una lancha a motor, un auto para andar en la arena o de carrera. Los primeros basan su estimulación en una alianza emocionante con las fuerzas naturales, olas, pendientes cubiertas de nieve, el viento, corrientes de aire. Los segundos se basan en una determinada conquista de la naturaleza y tienen como resultado la destrucción y la contaminación. En su respeto por la naturaleza, las nuevas personas han vuelto a descubrir el valor de esperar pacientemente a los habitantes de los lugares selváticos y de los desiertos para aprender. Hay hombres y mujeres que dedican muchos años de penalidades viviendo con tribus primitivas o con gorilas, leones o chimpancés simplemente por aprender de ellos. Es una actitud nueva y respetuosa, más humilde. Son personas conscientes de que ellas están continuamente en proceso, siempre cambiando. Y en este proceso son espontáneas, llenas de vitalidad y dispuestas a arriesgarse. Gustos y disgustos, alegrías y tristezas son apasionados y apasionadamente expresados. Su espíritu de aventura tiene una cualidad casi elisabetiana. Todo es posible. Puede intentarse cualquier cosa. Puesto que estas nuevas personas están siempre en proceso, simplemente no toleran lo fijo. Estos individuos no encuentran una razón por la que las escuelas rígidas, la obvia mala distribución de la riqueza, las áreas pobres de los guetos, la injusta discriminación racial o sexual y las guerras injustas deban permanecer sin cambiar. Ellos esperan que estas situaciones cambien y quieren cambiarlas en direcciones humanas. Creo que esta persona es el primer ejemplo en la historia
de que el hombre, el ser humano, es plenamente consciente de que el cambio es algo constante en la vida. Estas nuevas personas tienen confianza en su propia experiencia y una profunda desconfianza en toda autoridad externa. Ni el Papa, ni el juez, ni el letrado pueden convencer a estos individuos de algo que no ha nacido de su experiencia personal. De modo que con frecuencia ellos deciden obedecer aquellas leyes que son consideradas personalmente como válidas y justas, y desobedecer aquellas que parecen no válidas e injustas, y aceptar las consecuencias de sus acciones. En algo pequeño, por ejemplo, ellos fuman marihuana para desafiar leyes que son consideradas irrazonables e injustas y se arriesgan a ser golpeados. En cuestiones de más importancia, se rehúsan a ser reclutados cuando consideran que una guerra es reprensible. Publican documentos secretos del gobierno cuando están convencidos de que la gente debería saber lo que ha estado sucediendo. Se rehúsan a revelar las fuentes de nuevos reportes por la misma razón. Este es un fenómeno nuevo. Hemos tenido unos cuantos Thurows, pero nunca habíamos tenido cientos y miles de personas, jóvenes y viejos, que estuvieran dispuestos a obedecer a algunas leyes, a desobedecer otras sobre la base de su propio juicio moral y a vivir con las consecuencias de sus elecciones. Estas personas tienen una alta estima por sí mismas y por su capacidad para discriminar en problemas que involucran a la autoridad. Estas son algunas de las características que yo veo en las personas que están surgiendo. Me consta que solo unos cuantos individuos tienen dichas características y sé que estoy describiendo una parte muy pequeña de la población total. Sin embargo, me parece que estas personas están teniendo un impacto que está fuera de proporción con su número y creo que esto es significativo para el futuro. Prevalece el punto de vista de que aunque el tipo de persona que he descrito fue evidente en la turbulenta y llena de protesta década de los 60, ahora todo ha cambiado. Me dicen que los estudiantes y la gente joven de ahora están interesados solamente en su seguridad y en su trabajo, que ellos quieren salarios elevados, automóviles grandes y pensiones, y que ya no están interesados en el cambio, sino solo en la estabilidad. No puedo estar de acuerdo. Estas personas que están surgiendo nunca han constituido una mayoría de jóvenes ni una mayoría de ninguna edad. De modo que aunque la mayoría de la gente joven esté más orientada a la seguridad que las personas que hicieron demostraciones hace una década, yo encuentro todavía gente más joven que se ajusta a la imagen general que he presentado. Y quizá algo más significativo sea el hecho de que una cada vez más grande proporción de aquellos que ya no pueden ser catalogados como jóvenes se están convirtiendo en personas en proceso. Las cifras de aquellos que están desertando de las instituciones establecidas para vivir una vida más libre, más riesgosa, más incierta, más simple y más cambiante, son mayores y no menores. Otro elemento que a menudo no es reconocido es que la mayoría de las causas apoyadas por los radicales de los 60 están siendo ahora aceptadas como parte de la corriente principal de la vida norteamericana. Los estudiantes tienen mucha más voz en los asuntos universitarios. El movimiento pro derechos civiles ha hecho grandes adelantos y ahora hay muchos funcionarios públicos electos de entre los negros, los chicanos y otros orígenes étnicos. Programas de acción afirmativa que proveen oportunidades de trabajo para las minorías y para las mujeres son ahora frecuentes. Aquellos que sufrieron al protestar por la guerra de Vietnam
han vivido para ver a los Estados Unidos hacer una búsqueda agonizante de sus intervenciones pasadas en países extranjeros y un escrutinio muy cauteloso de cualquier impulso para intervenir en la actualidad en los asuntos de otro país. Y hay otros cambios. La homosexualidad, la bisexualidad y la libertad sexual tienen una mayor aceptación social. Basta mencionar las leyes colectivas de la gente, los centros gratuitos de salud, la terapia radical, las escuelas alternativas y el progreso hacia la igualdad de derechos de la mujer para identificar otros cambios que están en proceso. Aún aspectos pequeños de la vida, como los pantalones de jean, el pelo largo, la barba, los bigotes y la marihuana, ya no provocan comentarios violentos. La política de los que demostraron ayer es ahora la política de una gran masa de la población, de modo que tal vez no es sorprendente que en un período de recesión la gente joven encuentra menos cosas por las que protestar. Pero esto de ninguna manera significa que el fermento del cambio se esté acabando. A principios de 1975, un grupo de personas que incluía a John Vasconcelos, el diputado, empezó a soñar en una nueva fuerza política, no en un nuevo partido, sino en una red humanista de personas de todos los partidos que diera un nuevo énfasis a la importancia de las personas en el proceso de la acción política. Después de un año de trabajo para sentar bases en el que estuvieron involucrados 75 grupos diferentes, empezó a surgir una constante que ahora está tomando la forma de una organización no lucrativa llamada Autodeterminación, una red personal política. Entre sus patrocinadores están 6 diputados estatales y federales de California, educadores, incluyendo a los rectores de 2 universidades, varios hombres de negocios, algunos activistas sociales y un escritor periodista. La declaración inicial de Autodeterminación Inc. está tan de acuerdo con el pensamiento expresado en este libro y en este capítulo que la leí con asombro. 2 puntos. Nosotros escogimos formar una red para significar un proceso lateral y casi sin líderes que dé poder a las personas en sus propios lugares, de modo que puedan vivir más efectivamente en sus vidas personales y en el terreno de la política. Simplemente nuestra red proporciona un medio para la gente que quiere atender simultáneamente a su propio crecimiento personal y a su preocupación por un cambio social humanista. Autodeterminación no es una organización que vaya a hacer algo por ti. Se trata más bien de una red participativa a través de la cual nos capacitaremos unos con otros para hacer mejor las cosas por nosotros mismos. Es hora de superar nuestro cinismo, de correr los riesgos y de tomar la responsabilidad para convertirnos en los autores de nuestro propio ser y hacer. Autodeterminación propone una alternativa práctica y poderosa: cambiarnos a nosotros mismos y a la sociedad, transformando el mito más básico en el que vivimos, nuestros presupuestos acerca de nuestra naturaleza y potencial, de algo negativo y autodenigrante a algo positivo y autorrealizante. Muchas personas están viviendo una visión positiva de sí mismas y de la sociedad. Nosotros queremos darle ahora una visibilidad vital y pública al crear una alianza estatal de dichas personas. Nuestro propósito es facilitar la expansión de la conciencia personal y política al educar acerca de la dimensión política de la vida personal y acerca de la dimensión humana de la vida política y de los problemas sociales.
A todo esto nosotros le llamamos política humanista. Nos damos cuenta de que nuestra propuesta es idealista, pero ya es hora de que vivamos nuestros ideales. Lo que empezó hace solo un año como un sueño es ahora una realidad viviente. Es notable lo lejos que hemos llegado operacionalmente y lo que hemos crecido personalmente a través de nuestros esfuerzos compartidos. Esto es así porque confiamos en nosotros mismos, confiamos en los demás y elegimos actuar. Si este movimiento llega más allá de California, si tiene éxito o si vacila y fracasa, son hasta cierto punto cuestiones secundarias. Lo que es digno de mención es el hecho de que están haciendo un tipo de fuerza política totalmente nuevo. Aún en su proceso está centrado en la persona. No hay nadie a cargo de él, no hay nadie famoso. Reúne a más de 2.500 personas en reuniones de grupos pequeños para tratar de tener deseos muy bien enraizados dentro de una nueva organización. No empezó en un impulso por conseguir poder, sino en un taller de 21 personas de diferentes partes de California, facilitado por personas con experiencia en grupos intensivos y en desarrollo organizacional. Abre comillas. Durante esa sesión, nosotros clarificamos más nuestros objetivos, profundizamos nuestros compromisos con autodeterminación y de unos con otros, y determinamos los servicios específicos y un calendario de actividades para implementar nuestros programas durante el año siguiente. Cierra comillas. Este acontecimiento está más cerca de ser una expresión y una organización para las personas del mañana que cualquier otra cosa que yo conozco. Es una fuerte indicación de que los individuos que están surgiendo y que he tratado de describir existen de hecho y se están haciendo conscientes de otros como ellos. Con todo, este ejemplo tan fresco y pertinente no debe cegarnos a los profundos interrogantes que están sin contestar respecto a estas nuevas personas. ¿Pueden sobrevivir estos individuos en nuestra cultura? ¿Qué clase de oposición puede esperarse? En la medida en que esas personas sobrevivan, ¿cuál será su influencia en nuestra cultura? Quisiera considerar primero algunas de las respuestas negativas a estas preguntas, tanto desde el punto de vista de la historia como desde el punto de vista de la oposición cultural establecida. Una línea de pensamiento que arroja dudas sobre la sobrevivencia de estos individuos es una consideración de la historia. Estas personas que están surgiendo tienen poco parecido con el tipo de hombre que ha demostrado cualidades de sobrevivencia. Estas personas no congeniarán con el soldado gobernante, práctico y disciplinado, producido por el Imperio Romano. Guardan poco parecido con el dicotómico hombre medieval, el hombre de fe y de fuerza, de monasterios y de cruzadas. Estas personas son casi la antítesis de los puritanos que fundaron nuestro país, con sus creencias estrictas y controles fuertes sobre la conducta. Estas personas son muy diferentes de los hombres que provocaron la revolución industrial, con su ambición, productividad, codicia y competitividad. Estas personas son profundamente opuestas a la cultura comunista, con sus controles sobre el pensamiento y la conducta individual por el interés del Estado. Las características y la conducta de estos individuos va muy en contra de las ortodoxias y dogmas de las religiones occidentales más grandes, el catolicismo, el protestantismo y el judaísmo. Estas personas ciertamente no caben dentro de nuestra cultura actual, con su gobierno, ejército, burocracias y educación rígida. Estas personas no están cómodas en nuestra actual sociedad norteamericana.
dominada como está por la tecnología computarizada y por el hombre uniformado, el militar, el policía, el agente de inteligencia y los hombres sin rostro de los controles. ¿Hay algún paralelo? Durante el breve florecimiento de la cultura griega, se pensó que la forma de arte más elevada y la última justificación de la comunidad era crear personas de excelencia humana. Las personas que están surgiendo en la actualidad congeniarían más con ese objetivo. Creo que habrían estado también más o menos cómodas en el mundo del hombre del Renacimiento, otro período doloroso y estimulante de transformación. Pero con toda claridad, sus características no han dominado la historia pasada. Si sobreviven, será la excepción y no la regla. Habrá oposiciones al surgimiento de estas nuevas personas. Permítaseme sugerir la oposición mediante una serie de declaraciones eslogan que pueden decir algo sobre las fuentes de antagonismo. Primera, el Estado por encima de todo. La década pasada nos ha dado bastantes evidencias de que en este país, lo mismo que en otros, comunistas y del mundo libre, la élite gobernante y la burocracia masiva que la rodea no tiene lugar para los disidentes o para aquellos que tienen diferentes valores y metas. Estas nuevas personas han sido y serán golpeadas, privadas de la libertad de expresión, acusadas de conspiración y puestas en prisión por su falta de voluntad para conformarse. Se requeriría de un despertar masivo, quizá poco probable, del público norteamericano para invertir esta tendencia. La aceptación de una diversidad de valores, estilos de vida y opiniones es el corazón del proceso democrático, pero ya no florece bien aquí. De modo que, si es posible, estas personas que están surgiendo serán reprimidas con seguridad por el gobierno. Segunda, la tradición por encima de todo. Las instituciones de nuestra sociedad, educativas, corporativas, religiosas y familiares, están en directa oposición con cualquiera que desafíe la tradición. Las universidades y las escuelas públicas locales son las instituciones más probables para ser las más hostiles a las personas del mañana. Ellas no encajan en su tradición y siempre que sea posible serán sometidas al ostracismo y expulsadas. Las corporaciones, a pesar de su imagen conservadora, responden un poco más a las tendencias del público, pero aún así se opondrán a las personas que anteponen la autorrealización al logro, el crecimiento personal al salario o a la ganancia, y la cooperación con la naturaleza a su conquista. La Iglesia es un oponente menos formidable, y la familia y las tradiciones maritales están ya en tal estado de confusión que no es probable que el antagonismo, aunque existente, sea implementado efectivamente. Tercera, el intelecto por encima de todo. El hecho de que estos individuos que están surgiendo estén intentando ser personas completas, cuerpo, mente, sentimiento, espíritu y poderes psíquicos integrados, será visto como una de sus ofensas más descaradas. No solo la ciencia y la academia, sino también el gobierno, están basados en el presupuesto de que el razonamiento cognoscitivo es la única función importante del hombre. Como lo señaló Halberstam hace varios años, fue la convicción de los mejores y de los más brillantes de que la inteligencia y el pensamiento racional podían resolver cualquier cosa, lo que nos llevó al terrible pantano de Vietnam.
Esta misma convicción es aún sostenida por científicos, profesores y diseñadores de políticas a todos los niveles. Ellos serán los primeros en despreciar o rechazar a cualquiera que de acción o de palabra desafíe ese credo. Cuarta, el individuo debería ser moldeado. Como lo señala el reporte de Stanford, una visión del individuo puede ser lógicamente explotada de nuestra cultura tecnológica actual. Ella incluiría la aplicación de tecnología social y psicológica para controlar la conducta no conformista en interés de una sociedad postindustrial regulada. Tales controles serían ejercidos no por alguna fuerza institucional, sino por lo que los escritores denominan burocracias, guerra, bienestar, industria, comunicaciones, policía. Uno de los primeros objetivos de este complejo tejido, si la imagen usada prevalece, sería controlar o eliminar a las personas que he estado describiendo. Un moldeamiento tal podría ser producido no solo mediante un control coercitivo sutil, sino también mediante el avance constante del conocimiento científico. Los biólogos y los bioquímicos están estudiando las posibilidades de un moldeamiento genético y de alteraciones de la conducta inducidas químicamente. Estos avances, al igual que el conocimiento social y psicológico, pueden ser usados para controlar o para liberar potencialidades. Desde hace mucho, los físicos han perdido su inconsciencia respecto al uso de sus descubrimientos. Las ciencias biológicas y psicológicas son las siguientes. También ellas pueden fácilmente convertirse en instrumento de este masivo complejo burocrático, en el cual el movimiento hacia el control es inevitable, en el que ninguna persona es responsable de ninguno de los pasos dados. Un monstruo rastrero, cabeza de hidra, que se tragaría el tipo de personas que he descrito. Quinta, el statu quo para siempre. El cambio amenaza y su posibilidad crea personas asustadas y enojadas. Estas se encuentran en su más pura esencia en la extrema derecha, pero en todos nosotros hay algo de miedo al proceso, al cambio. De modo que los ataques verbales sobre estas nuevas personas vendrán de la derecha ultraconservadora, que comprensiblemente está aterrada al ver que su mundo de seguridad se deshace. Pero también habrá bastante oposición silenciosa de parte de toda la población. El cambio es doloroso e incierto. ¿Quién lo quiere? La respuesta es pocos. Sexta, nuestra verdad es la verdad. El verdadero creyente es también el enemigo del cambio y será encontrado en la izquierda, en la derecha y en el centro. Este verdadero creyente no será capaz de tolerar a personas amables, inciertas, en búsqueda. Sean jóvenes o viejos, fanáticos del ala izquierda o rígidos del ala derecha, dichos individuos deben oponerse a las personas proceso que buscan la verdad. Dicho verdadero creyente posee la verdad y los demás deben estar de acuerdo. De modo que a medida que estas personas del mañana continúen su viaje hacia la luz, encontrarán una creciente resistencia y hostilidad proveniente de estas 6 fuentes importantes, y pueden ser muy bien apagadas por ellas. Sin embargo, como la historia lo ha demostrado muchas veces, una evolución que surge no es fácilmente detenida. La entrada en escena de estas nuevas personas en mayores cantidades puede ser retrasada por cualquiera o por todas las fuerzas mencionadas.
La revolución silenciosa, de la cual ellas son la esencia, puede ser hecha más lenta. Ellas pueden ser suprimidas y su existencia ser posible solo en la clandestinidad. Pero un potente fermento ha sido soltado en el mundo por las cualidades que estas personas exhiben. Será difícil poner de nuevo en la botella a este genio. Será doblemente difícil porque hay personas que viven sus valores. Vivir un sistema de valores y divergente es la acción más revolucionaria que una persona pueda emprender y no es fácilmente derrotada. Supongamos entonces que hay una oportunidad externa de que estas personas lleguen a la luz, ganen influencias y cambien nuestra cultura. ¿Cuál sería el programa? ¿Es tan amenazante o tan horrible como mucha gente podría temer? Las personas que están surgiendo no traerán una utopía. Cometerían errores, serían parcialmente corruptas, exagerarían en ciertas direcciones. Pero estas nuevas personas promoverían una cultura que enfatizaría ciertas tendencias. Una cultura que se movería en estas direcciones. 2 puntos. Hacia una apertura no definida en todas las relaciones interpersonales, en la familia, en el grupo de trabajo, en el sistema de liderazgo. Hacia la exploración de uno mismo y hacia el desarrollo de la riqueza del soma humano total, individual, responsable, mente y cuerpo, hacia la valoración de los individuos por lo que son, independientemente del sexo, la raza, el estatus o las posesiones materiales, hacia agrupamientos de un tamaño humano en nuestras comunidades, nuestras instalaciones educativas y nuestras unidades productivas, hacia una relación cercana, respetuosa, balanceada y recíproca con el mundo natural, hacia la percepción de bienes materiales como recompensas sólo cuando ellos promuevan la calidad de la vida personal, hacia una distribución más equitativa de los bienes naturales, hacia una sociedad con una estructura mínima en la que las necesidades humanas tengan prioridad sobre cualquier estructura tentativa que se desarrolle, hacia un liderazgo temporal, cambiante en función y basado en la competencia para satisfacer una determinada necesidad social, hacia una preocupación e interés más genuinos y afectuosos por aquellos que necesitan ayuda, hacia una concepción humana de la ciencia, en su fase creativa, al comprobar su hipótesis y al valorar la humanidad de sus aplicaciones, hacia la creatividad de todas clases para pensar y para explorar en las áreas de las relaciones sociales, de las artes, del diseño social, de la arquitectura, de la planificación urbana y regional, de la ciencia y del estudio de los fenómenos psíquicos. Para mí estas no son tendencias terribles, sino estimulantes. A pesar de la oscuridad del presente, nuestra cultura puede estar en los límites de un gran salto evolutivo revolucionario.